Hola queridos amigos, muy bienvenidos a nuestro canal Enseñanza Bíblica. En esta oportunidad les compartimos algunos de los pensamientos que encontramos en el capítulo 16 del libro del profeta Ezequiel, un capítulo muy, pero muy extenso. Obviamente no podemos leer todos los versículos, pero sí vamos a dividir los segmentos más importantes de este capítulo y vamos a tratar de eh, hablar acerca de lo que nos enseña este capítulo. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos acompañe. Querido Padre que moras en el cielo, te damos gracias por esta linda oportunidad de encontrarnos por medio de este medio con nuestros amigos. Queremos rogarte, Señor Jesús, que nos enseñes a poder valorar la luz que tenemos, a ser responsable con ella y también acerca de la pureza exclusivamente para ti, Señor. Queremos rogarte que fortalezcas nuestra moral y que nos ayudes a evitar caer en el error que cayó la ciudad, el pueblo de Judá antiguamente. Oramos en el nombre del Señor Jesús y oramos con fe en Él. Amén. Como bien les dijimos al inicio, es un capítulo muy extenso y vamos a tratar de sacar las lecciones prácticas de cada bloque de este capítulo. Van a ver ustedes que en los versículos 1 al 14, bueno, 1 y 2 habla la introducción acerca del mensaje que Dios le da al profeta Ezequiel, y los versículos 6, bueno, en sí es del 4 al 14, es la primera sección que habla de las diferentes etapas que fue pasando Jerusalén y se la personifica con una dama. En los versículos 4 y 5 específicamente habla acerca de cuando Dios encontró a Jerusalén, al pueblo de Israel, cautivo en la nación poderosa de Egipto. Dice allí que en el versículo 4, al nacer el día que te dieron a luz, tu cordón umbilical no fue cortado, o sea, nunca había podido llegar a ser independiente Jerusalén. Dice, no fuiste lavada con agua para ser purificada, ni frotada con sal, ni envuelta en pañales o en mantos. Es interesante que aquí se habla acerca de el estado caótico, triste que se encontraba el pueblo de Israel. Aquí estaba, obviamente, el pueblo completo. Y es interesante que habla de la figura de un niño, de una criatura o niña, que fue, esto es todo simbólico, obviamente, ¿no? Habla de la figura de una niña, de un niño que fue desechado por sus padres y que fue arrojado al campo para que nuevamente luego el niño sea o la niña fallezca. Van a ver ustedes que los versículos 6 al 14 vamos a encontrar de que Dios es el que da la restauración a Jerusalén. Habla, por ejemplo, en el versículo 6 acerca de Dios como un caminante que llega hasta Jerusalén y la encuentra en un estado caótico. Luego habla de que ella empezó a crecer, empezó la etapa de la pubertad, empezó su cuerpo a cambiar, comenzó los diferentes procesos en los que pasa una señorita. Dice el versículo 7, te hiciste mujer, comenzaste a crecer, te desarrollaste. O sea, Jerusalén fue fortaleciéndose y fue creciendo gracias al cuidado de Dios. Luego dice que se formaron sus senos, crecieron sus pechos, sus cabellos, ¿no? Y es interesante que va describiendo todo el desarrollo hormonal y físico de Jerusalén de manera obviamente simbólica. Y dice en el versículo 8 que Dios nuevamente la miró, pero Dios no la miró como la había visto antes, como una criatura desprotegida, desprovista de amor de un padre, una madre, sino que ahora se hace la figura de Dios y se utiliza muchísimo este simbolismo de Dios en la Biblia como un esposo. Habla en el sentido de que Dios la vio y Dios se enamoró de Jerusalén y le propuso un nuevo proyecto de vida, una vida familiar, un estado amoroso, emotivo,
una relación, un vínculo matrimonial diferente al cual se encontraba Judá hasta en ese momento. Y allí habla de vestimentas, que Dios las restauró, que Dios emplea figuras del momento, que Dios le otorga joyas, ropas muy costosas, y habla de que Dios colocó un anillo, versículo 12, y habla en el versículo 13 de los adornos. En sí destaca la belleza que Dios le había dado al pueblo de Judá. Para mí, de esta porción del 6 al 14, el versículo clave es el 14. Dice el versículo 14, tu fama se extendió entre las naciones porque tu belleza era perfecta gracias al esplendor con que yo te había adornado. Palabra del Señor. La belleza que tenía Jerusalén no la tenía por ella misma, sino porque Dios se la entregaba. En los versículos 15 hasta el 22 habla acerca de la decadencia de esta mujer. Los versículos 15 y 16 habla acerca de alianzas con diferentes naciones, habla acerca de la prostitución que tuvo Jerusalén en el sentido figurado de establecer conexiones, vínculos comerciales, vínculos políticos, económicos con las diferentes naciones de alrededor. El versículo 17 hasta el versículo 19 habla acerca de no reconocer al dador de mi juventud. Y habla de que en el versículo, por ejemplo, 19 dice, entregaste a las demás naciones el pan que yo te había dado, la mejor harina, la mejor aceite y la miel con que yo te alimentaba, lo ofreciste delante de ellos. Habla de lo que debía o lo que el pueblo de Judá daba, que no era suyo, no reconocía, no valoraba lo que Dios le había entregado a ella en sus manos. En los versículos 20 y 21 y en otras porciones del capítulo también habla de los infanticidios, de los sacrificios que se hacían hacia específicamente a Moloch, al dios Moloch, que no era del pueblo de Judá, sino que era de naciones de alrededor. Y vamos a ver que Dios aquí cuestiona esto, porque Dios ya había dado en la Torá la enseñanza de que no debían, ni siquiera se le había pasado por la cabeza a Dios de entregar, de quemar a niños. Los versículos 20 y 21 habla de eso. Y el versículo 22 habla de la ingratitud, la vil ingratitud de la actitud ingrata que tomó Judá para con el Señor. Y es interesante que en los versículos 23 hasta el versículo 34, aquí tenemos 11 versículos en los que se describe el castigo. En estos versículos se habla de la idolatría que iba a desarrollar el pueblo de Judá. En los versículos 35 hasta el versículo 52 habla del castigo, de la remuneración de parte de Dios para con Judá. Y es interesante que en los versículos 23 al 34 se habla de diferentes naciones que ya hemos hablado, por ejemplo allí en Jeremías 46, 47 hasta el 52, hablamos mucho de esto. Dios hablando a las naciones extranjeras, pero ahora le habla específicamente a su pueblo y cómo su pueblo se enamoró, se entregó de lleno a las naciones paganas. Se nombra ya a los egipcios, hombres de cuerpo fuerte, se habla del poderío que tenía Egipto, se habla en el versículo 27 de los filisteos, versículo 28 los asirios, y termina finalmente con los caldeos, que es Babilonia. Luego habla en los versículos siguientes del 30 en adelante hasta el 34, habla de que practicó la prostitución, haciendo ella el pago a los que entraban en contacto con Judá. Dios habla allí de un salario, del adulterio, habla de lo que hace un marido y toma esta figura y de relación sexual exclusiva dentro del matrimonio o en la práctica del adulterio o de la fornicación
de la prostitución y lo aplica a las conexiones ilícitas no aprobadas por Dios que hizo la ingrata Judá. En los versículos 35 hasta el 52, como dijimos, Dios habla acerca de los castigos. Dios iba a remunerar la actitud, el comportamiento que iba a tener Dios para con Judá. En el versículo 38 dice: te aplicaré el castigo a las mujeres adúlteras y sanguinarias, y descargaré mi furor sobre ti y mis celos. Yo te entregaré en sus manos. Ellos arrasarán tus colinas y demolerán tus montículos. Te despojarán de tus vestidos, te arrebatarán tus joyas y te dejarán completamente desnuda. Dios estaba diciendo que las naciones extranjeras, todas aquellas que se habían fortalecido por medio de la entrega que hizo Judá, es interesante que dice que iban a venir y se iban a aprovechar de la situación débil que iba a quedar Judá. En los versículos 35, como decíamos, hasta el 52, ustedes pueden leer todos los tipos de castigo y las diferentes áreas que Dios iba a descargar, sobre las que Dios iba a descargar su castigo en Judá. Y luego también se habla en los versículos 60 al 63 acerca del pacto eterno, una renovación del pacto que Dios haría con su pueblo. Dice los versículos 59, podemos al leerlo, dice: porque así habla el Señor, yo obraré contigo como has obrado tú, que despreciaste el juramento imprecatorio, quebrantando la alianza. Dios nuevamente muestra que quien falló fue el pueblo, no Dios. El que falla dentro de la relación pactual, dentro de las promesas condicionales, siempre es el ser humano. Siempre Dios es el que se conserva fiel. Dice: pero, pese a que tú te has alejado, pese a que tú te has corrompido, pese a que has entregado todo tu potencial, lejos de reconocerme a mí como el dador tuyo, lo has entregado a las naciones, yo, dice Dios, me acordaré de la alianza que hice contigo en los días de tu juventud y estableceré para ti una alianza eterna. Tú te acordarás de tu conducta y te sentirás avergonzada cuando yo tome a tus hermanas, a las mayores y a las menores que tú, y te las dé como hijas sin que ellas participen de tu alianza. Yo estableceré mi alianza contigo y tú sabrás que yo soy el Señor, para que te acuerdes y te avergüences y para que en tu confusión no te atrevas a abrir la boca cuando yo te haya perdonado todo lo que has hecho, dice el Señor, o palabra del Señor. Es interesante que en estos versículos, lejos de los versículos 35 hasta el 52, vemos de que Dios nuevamente habla de la restauración, pese a que no se deja las consecuencias del castigo. Una cosa es el perdón y otra cosa son las consecuencias. El resultado va a estar, porque la ignominia, la vergüenza, el recuerdo, y ojalá que no se nos olvide que nosotros hemos caído también en pecado y que Dios, si bien nos perdona, nos recibe nuevamente, el pecado trae consecuencias y pueden ser duraderas e inclusive hasta que nosotros vayamos a la muerte en nuestro final de la vida. Dios consuela, Dios en estos versículos promete perdón, es una descripción de un castigo, no de una destrucción final, sino con el objetivo como un medio para lograr la corrección de su pueblo Judá. Algunas lecciones que nosotros podemos sacar de este capítulo de hoy. Un capítulo muy largo, muy extenso, por eso nosotros no pudimos leer todos los versículos, pero el versículo 14 es una propuesta de reconocimiento que quien nos da todo es Dios. En los versículos 17 al 19 nos habla acerca de ser conscientes de los talentos, de los dones, de las habilidades o de las capacidades
que nos ha dado Dios y cómo los administramos nosotros a los mismos. En el versículo 23, recordemos que nosotros dependemos de Dios. Dice, en medio de tu maldad, dice el versículo 23, te has edificado una colina y has levantado un montículo en tus plazas. Este texto habla que, en el versículo 22, es el 22, es recordar que quien nos restaura, quien nos levanta nuevamente, es el Señor. Dice, no te acordaste de los días de tu juventud. Dios, en este versículo, el 22, nos motiva a hacer un memorial, a hacer un recordativo de lo que Él actuó en el pasado. No olvidar de sus intervenciones, que Él nos sacó de ese pozo, de ese destino de muerte que nosotros pertenecíamos. El versículo 47 es muy interesante, dice, pero tú no te has contentado con seguir sus caminos y practicar sus mismas abominaciones, sino que te has corrompido más que ella en todos tus caminos. Aquí hablando de Samaria y Sodoma. Aquí habla de que Jerusalén era mucho más responsable que estas dos naciones. ¿Por qué? Porque Judá había recibido mucha mayor luz que Samaria y Sodoma. Por eso, cuando nosotros recibimos mayor luz, cuando nosotros conocemos, nosotros ante los ojos de Dios somos mucho más responsables. Nosotros debemos saber de que Dios mide las decisiones, las elecciones de vida, según lo que nosotros conocemos acerca de sus normas, acerca de sus preceptos. Nosotros desde el canal Enseñanza Bíblica queremos darle las gracias por acompañarnos, por estar allí del otro lado. Gracias por tenernos paciencia, por los diferentes horarios que subimos los videos y les agradecemos porque siempre están ahí del otro lado tratando de apoyarnos en este proyecto misionero. Que el Señor les bendiga ricamente. Nos estaremos viendo, si el Señor lo permite, en el siguiente videito. Será hasta luego.